No te olvides del regalo ideal para esta primavera. La fe, la ética y los valores de los superhéroes. Un libro perfecto para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado. Nuestro invitado de esta semana es un experto en la infancia de varias generaciones. Al ritmo que lleva, pronto necesitará una grúa para poder levantar todos sus libros, ya que lleva publicando libros durante un montón de años. Responde al nombre de Medina, Guillem Medina, y es el autor de Mari Noticias y otras heroínas de tebeos para niñas, de Diablo Ediciones. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. En primer lugar, para los que tenemos nostalgia de los cromos, ¿qué nos podemos encontrar en el libro que publicaste hace un par de años que se titulaba Cromos, Cromos y Cromos? Bueno, pues era una edición actualizada también de esto, de los álbumes de cromos. Anteriormente había hecho otro libro que estaba muy centrado en los años 70 y 80. Y en este, en cambio, pues ya iba desde los inicios de 1900, bueno, de principios del siglo pasado, hasta más o menos las colecciones de ahora, ¿no? Del año 2000. Era una, ya te digo, era una revisión de aquel libro, pero con muchísima más información, más ampliado, bueno, y de otra manera. Y para los niños que eran de esa época, o para los niños que viven en la actual y nunca han visto jugar a los cromos, ¿nos puedes recordar cómo se jugaba? Bueno, de hecho, siguen funcionando todos los álbumes de cromos de una manera un poco diferente ahora, pero bueno, de lo que se trataba pues era eso, de comprar una especie de, no sé cómo decirlo, de libreta, cuadernillo, el álbum, lo que era el álbum de cromos, y a partir de ahí pues ir comprando unos sobres en los que iban los cromos. Entonces estos cromos pues bueno, podían ser nuevos y te faltaban y los enganchabas en el álbum, o te podían salir repetidos y entonces tenías que cambiarlos con otros amigos o bueno, de alguna manera. Pero bueno, lo divertido de esto pues era eso, ¿no? Acabar las colecciones. Sí, sí. Bueno, es que yo a lo mejor quizá lo he visto yo he visto jugar a primos míos o a mi madre enseñándonos a jugar, que es que se volcaban todos los cromos boca abajo, tú los golpeabas y en el golpe de mano se giraban y los que se giraban te los ibas quedando. Bueno, a ver, una cosa. Una cosa son los cromos de los álbumes de cromos y Sí, otra cosa son los cromos de picar, que sí, eso sí, era otra cosa, que eran otro tipo de cromos que son los que tú dices, que se sí, sí. ponían boca abajo, picabas con la mano y los que se giraban pues te los quedaban. El libro, de hecho, son cromos, álbumes de cromos, Ah, vale, entonces eran sí, sí. álbumes que eran pues de series de televisión, de películas, bueno, de un montón de temas, pero no, estos eran unos cromos que tú comprabas en el kiosco, te salían, los Sí, enganchabas con pegamento en el álbum sí, sí. y al final pues tenías como un álbum ilustrado con todos estos cromos. Como también es verdad que ha hecho algunos libros sobre recortables, tantísimas cosas de juegos tradicionales, que pensaba que también había hecho algo relacionado con eso, que había otro apartado relacionado también con ese tipo de cromos de picar. Sí, en un momento, y lo hicimos en un libro que se llama Nuestros ilustradores favoritos, me parece que era, ahí sí que había un apartado que eran de cromos de picar, porque también ahí habían también postales y hablábamos de otros temas. Pero este que me hablabas tú de Sí, sí. cromos eran únicamente los cromos que se compraban, se enganchaban en el álbum y los coleccionabas. Sí, sí. Bueno, pues ahora si te parece ya si damos un salto, ya que hemos hablado de alguno de tus libros. De hecho, el que tú comentabas de tarjeta navideña y todo eso, pues estuvimos hablando, tuvimos una conversación muy interesante y además es una de las entrevistas que siempre sigue gustando. Centrándonos en el libro en cuestión, vemos que hablas de tebeos editados para las niñas de los 40, los 50, los 60 y los 70. Y de alguna manera muchos de ellos pues se fueron reeditando posteriormente. Quizá el más significativo de todos sea Esther, que siempre se vuelve a editar y a reeditar, e incluso hace unos meses se sacó una nueva entrega de Esther. Quizás ese sea el más significativo de todos, o ese llegó posteriormente. Bueno, a ver, o sea, el libro, el que yo hablo, el de Mari Noticias, Sí, de hecho va
cuadernillos de cómic femeninos. Sí, sí. ¿Vale? Entonces, estos cuadernillos empezaron a editarse, pues más o menos, como tú decías, en 1940 y llegó hasta 1970. Es un formato es como si dijese un formato apaisado, ¿vale? Como Sí, sí. medio folio Sí, sí. ocupaba. Eran unos cuadernillos que ocupaban nada, eran 8 páginas, 16 páginas, depende del cuadernillo y ya está. Y entonces hubo muchas editoriales que se dedicaron a hacer este tipo de cuadernillo y este tipo de tebeo. Posteriormente, en los años 70 es cuando entró en ya como si dijésemos, la editorial Bruguera, que entonces Sí, publicaba tebeos como los conocemos ahora en formato vertical, sí. y ahí había uno de sus tebeos que era Lili, que de alguna manera recuperaba este público femenino lector de cómic, Sí, sí. ¿vale? Y dentro de Lili estaba un personaje que se llamaba Esther. Ah, ya, ya, ya. Entonces, Sí, lo sí. que pasa es que todo esto que te estoy diciendo a partir de los años 70 no está en este libro, Sí. porque este libro sería un poco como la prehistoria de ese cómic femenino que había para niñas. Mis padres siempre han comentado esa especie de mercado negro que había en esa época, con los formatos sobre todo apaisados, es verdad, y mi padre pues recuerda que en muchas ocasiones nos recordaba que él alquilaba los tebeos un tiempo que estuve viviendo en Cáceres, los compartían entre varios chavales y que los más leídos de esa época pues eran Roberto Alcázar y Pedrín, el guerrero del antifaz, el capitán Trueno y el cachorro. Entonces tenían la oportunidad los chavales de conocer mucha aventura a través de esa especie de tráfico de tebeos. ¿También pasaba eso con las chicas? Sí, es que era una forma también de comprarlos y compartirlos. Los tebeos estos normalmente costaban una peseta. A ver, que estamos hablando de los años 40, con lo Claro, cual una claro. peseta a veces no es que no fuese poco, y aparte, tú imagínate, porque cada semana salían por lo menos 10 o 15 tebeos diferentes. No es que solo comprases uno, que tenías muchos más, ¿no? Para comprar. Sí, sí. Entonces, pues muchas niñas también lo que hacían es eso, comprarlos y luego en el kiosco pues los volvías a llevar y había como un intercambio o entre las niñas mismas, con lo cual a veces, claro, muchos de estos tebeos los puedes comprar hoy en día, Sí, sí. pero imagínate porque eran de bastante mala calidad y al haber pasado por tantas manos, pues ha sido como bastante difícil que muchos de estos tebeos hayan llegado hasta nuestros días. Todos hemos escuchado en muchas ocasiones que los cómics de Superman o de Batman de sus primeras ediciones son muy valiosos. ¿Algunos de los tebeos españoles a los que tú has podido acceder tienen un gran valor económico, como pasaba con los de Superman? No, realmente los cuadernillos, a ver, nunca, siempre fueron unos tebeos muy baratos de consumo rápido. Ya te digo, eran 8, 16 páginas como mucho, y entonces tampoco, hoy en día no sé, no se ha reivindicado tampoco que estos cuadernillos sean como un tesoro, ¿no? A ver, los puedes encontrar por internet en páginas de estas de tiendas que venden productos de segunda mano Sí. y los puedes encontrar por 50 céntimos como los puedes encontrar por 10 euros. Pero bueno, depende más del vendedor que no del producto en sí. ¿No? Habían muchas colecciones, algunas son más conocidas y otras menos conocidas. Habían también muchos autores, sobre todo mujeres, dibujantes, que también muchas son más conocidas y más queridas, como María Pascual o Carmen Barbará, y otras pues no son tan conocidas. Entonces, bueno, cada uno hoy en día colecciona un poco lo que quiere de estos cuadernillos, pero en principio no están tan cotizados como para decir que tiene unos precios muy elevados. Bueno, uno echa un vistazo a muchos de los dibujos que se encuentra por aquí y desde luego aprende a dibujar chicas, porque a veces las narices son muy complicadas y los autores, cuando no es un perfil, es un frontal, la verdad que con mucha habilidad, con un toque muy pequeño del lápiz, consiguen el efecto de la nariz sin que quede, sin que se convierta en un personaje narizota tipo Asterio Belli. ¿Sí me Bueno, entiendes? de hecho lo que pasaba es que al final, mira, hablando en su momento, con María Pascual,
me decía que los editores obligaban a los dibujantes a copiar su estilo. Entonces es un estilo muy reconocible, ¿no? Con Sí. unas caras así muy dulces, un vestuario muy de la época, muy moderno también, o a veces, bueno, también había, porque de los cuadernillos hubo dos épocas. Hubo una época que eran cuentos de hadas, Sí. en los que pues eran princesas, que vivían en palacio, con grandes vestidos y todo esto, y luego hubo otra época que era el cuadernillo femenino moderno. Entonces estaban ambientados en los tiempos en aquella época, ¿no? Sí, sí. Y entonces, a ver, las historias acababan siendo las mismas, porque eran historias de amor que normalmente acababan en boda y todo esto. En unos, pues era un príncipe que venía con un caballo y acababa en un castillo, y en las Sí. historias modernas era un señor que era abogado, que era médico, lo que fuera, que venía con un coche despampanante y que acababa casando también con la chica. Entonces, bueno, el estilo, pues bueno, acabó, yo creo que también cansando un poco, ¿no? Sí. Porque todas las historias se acaban repitiendo, repitiendo, y bueno, por eso te digo que en los años 70 este género se acabó bastante rápido. Todos sabemos que uno de los dibujantes mejores de la historia del mundo del cómic es Jack Kirby, que prácticamente tenía una impresora en la mano por su velocidad, por la cantidad de planchas que podía hacer de una manera impresionantemente buena. No sé si en cuanto a las autoras de estos tebeos, también hay autores, hay chicos, no sé si Carmen Barbera era de las mejores. También me llamó la atención la vida de Isabel Bas, que aparte era una gran deportista y se le daba muy bien el ping-pong. ¿Hay alguna que tú consideras que era muy rápida y muy buena, echándole un vistazo a todo el trabajo, toda la investigación que ha hecho? Bueno, yo creo que las más prolíficas y que trabajaron muchísimo en este género fueron, por un lado, ya te digo, María Pascual, Sí. básicamente porque trabajó en muchas colecciones y además hacía cuentos ilustrados a color, hacía muchas cosas esta mujer. Sí. Y además trabajó hasta una edad bastante avanzada, ¿no? Hasta que tenía 70, 80 años casi. Y la otra fue Carmen Bárbara, que hizo Mari Noticias. Claro, Mari Noticias se publicaba una vez a la semana. Y entonces, aparte de esto, pues igual tenía que publicar para otros cuadernillos, ¿no? Como Serenata o como lo que fuese. Entonces, tú imagínate que además de tener que dedicarse a dibujar a esto, tenían que cuidar de la casa, tenían hijos, Sí. tenían que ir a hacer la compra, hacer la comida. Bueno, era muy complicado y las pobres muchas veces iban muy agobiadas. Curioso lo que cuenta. Luego, en cuanto a las relacionadas con el cine, he visto una que se titulaba Modelo, que aparecen algunas fotos de grandes actores, como por ejemplo ahora mismo me parece que sale Gary Cooper, uno que yo recuerdo, y luego una revista femenina, no sé si sería Gwendolyn, en la que por ejemplo aparece Tony Curtis, Liz Taylor. Ese era el reclamo que utilizan para que las adolescentes se acercasen a ese tipo de revistas. Sí, era un poco lo que te comentaba antes. Cada semana aparecían en el kiosco 5, 6, 10 revistas diferentes. Entonces, claro, aparte de la historia romántica, muy bien dibujada, tenían que ofrecer algo más, estas revistas, ¿no? Y muchas de ellas pues ofrecían fichas de los actores del momento, pósters en el tamaño ese que era el cuadernillo, pequeñitos, Sí, pero sí. bueno, ofrecían también a veces consejos de costura, patrones de vestidos, consejos de cocina, bueno, incluso algunas revistas pues también crearon como una especie de club de fans, ¿no? De esa revista, donde las lectoras pues podían publicar su fotografía o también podían publicar pequeños anuncios para relacionarse unas lectoras con otras. ¿Eso era el superpop de la época? ¿O Bueno, había? no, tanto como eso no, porque, a ver, al principio el reclamo era el cine, luego más tarde el reclamo fue la música, pero ocupaba una parte, una página únicamente de todo el cuadernillo, ¿no? El Super Pop después ya era únicamente dedicado a la música y al fenómeno de las fans, ¿no? Por eso había muchas fotografías, se publicaban muchas fotografías, muchas historias y todo esto, ¿no? Pero bueno, durante un tiempo, pues muchos de los ídolos musicales del momento tuvieron también su aparición en estos cuadernillos. En algunos medios de comunicación se hacen referencia a las fotonovelas. Tú como fotógrafo que eres, en estos cuadernillos que has estado analizando, ¿has encontrado algunas buenas fotos?
¿Están bien realizadas, están bien diseñadas, el montaje? ¿Qué te parece todo eso? Eran unas historias muy básicas de amor y siempre acababa siendo el mismo montaje, ¿no? Un poco la misma historia y la misma trama, que los personajes se conocen, primero, yo qué sé, se ignoran, se odian, no sé qué, luego se dan cuenta de que no pueden vivir uno sin el otro y acaba en boda. Al final, bueno, pues seguían siempre un mismo patrón bueno, se repetía bastante. Incluso algunas de las dibujantes también decían que se aburrían de dibujar este tipo de historias, ¿no? Porque, a ver, eran dibujantes, pero siempre había un guionista detrás. Entonces, claro, estaban ya un poco cansadas de tener que dibujar siempre lo mismo. Sí, parece que los de chicos eran un poco más divertidos. Ahí he visto a Ángel Badía, que no sé si tendrá que ver con Enrique Badía, que también dibujaba muy bien a las chicas, pero Ángel Badía aparece ahí que, por ejemplo, se le podía leer también en historietas de chicos, como por ejemplo Hazañas Bélicas. Yo tengo algunos cómics de esa época de Hazañas Bélicas y la verdad que están muy bien los dibujos, y también he visto que este autor pintaba muy bien a también las historias femeninas. No sé qué nos Sí, puedes decir. sí, porque muchos de los dibujantes que aquí ya lo has visto que al final del libro hay una parte toda dedicada únicamente a los Sí, dibujantes que sí, yo he considerado más representativos. No están todos, lógicamente, pero sí. hay los más importantes y muchos de ellos eran señores que dibujaban pues historias femeninas pues con mucha gracia e incluso algunos pues lo hicieron con seudónimo, ¿no? Porque no querían que se supiese que era un señor el que estaba dibujando estas historias femeninas. Sí, sí. Y por otro lado, otra cosa que creo que era bastante injusta en el momento era que se consideraba que las mujeres solo podían dibujar historias femeninas. Sí, Quiero sí. decir, a ver, no pensaron en una mujer para dibujar el Capitán Trueno o dibujar eso, historias bélicas, hazañas bélicas o lo que fuese, porque pensaban que, bueno, pues que no sabrían o que no tendrían, lo cual es, bajo mi punto de vista, bastante, por un lado, ingenuo y por otro, injusto, ¿no? Y luego entre los autores más llamativos, cuando preparábamos un poquito la entrevista, estuvimos hablando de introducir a José Antonio Huéscar, que de alguna manera ha tenido la suerte de que su obra se haya podido ver o se pueda ver en museos, pero la verdad que es muy anecdótica la situación y por una serie de carambolas el lugar indicado tiene que ver mucho con su apellido, ¿no es verdad? Bueno, la verdad es que este dibujante, como otros muchos, dedicaron. A ver, algunos dedicaron una parte muy pequeña de su carrera como dibujante al cómic femenino. Luego muchos pues continuaron dibujando otro tipo de cómic o se dedicaron directamente a la ilustración, a la pintura, a las bellas artes, a dar clases de bellas artes. Claro, cada dibujante es un mundo, ¿no? Y cada uno, pues bueno, también tienes que ver qué es lo que les puede interesar en ese momento, ¿no? Pero ya te digo, muchos, a partir de los años 70, que es cuando este género empieza a declinar, pues se pasaron a las bellas artes, pintaban bodegones, pintaban paisajes, que bueno, de alguna manera, pues también, como ya tenían bastante experiencia y lo hacían muy bien, pues estaban mejor pagados. El único spoiler que me gustaría hacer para llamar un poquito la atención al lector era eso, que parte de su obra pues no quiso ser recogida en ningún museo, pero curiosamente la población de Huéscar cogió esta obra para hacer un museo, su obra, porque el pueblo se llamaba igual que uno de sus apellidos. Sí, bueno, también, ¿sabes qué pasa? A ver, no sé cómo decírtelo, pero ¿me oyes? Sí, 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 sí. Vale, no, pienso que hay un poco a veces de incultura por según qué estamentos que se deberían dedicarse precisamente a la cultura, ¿no? Y este Sí, sí. señor, pues quiso donar toda su obra, que eran cómics, eran ilustraciones y era un fondo como muy importante Sí. y en su momento, pues bueno, no quisieron y entonces al final, pues tuvo que recurrir a otro sitio donde sí que estuvieron dispuestos a aceptar esto, ¿no? Ya te digo, lo cual me parece absolutamente injusto Sí, sí. porque, a ver, todo este patrimonio cultural se debería recoger
en algún sitio y no a veces, bueno, y lo que pasó en Bruguera ya fue increíble, ¿no? Porque muchos de estos ilustradores pues entregaban originales que nunca les devolvían. Y cuando cerró Bruguera, pues tiraron muchísimos de estos originales a la basura, y lo cual me parece como muy injusto y muy triste, pero bueno, por suerte ahora actualmente pues los originales siempre se los queda el propio autor. Claro, como tiene que ser. Ya nos quedarían dos preguntillas para ir terminando. La primera es, ¿tenían salida tantísimos cómics como se editaban en esa época? Porque es que la verdad que la cantidad de ediciones que tú sacas aquí, más todos los cómics que había de chicos, que eran bastantes más, no sé si llegaban a ser leídos por todo el mundo o tenían la suficiente distribución como para llegar a todos los lados. Pues yo pienso que sí, a ver, no estaba yo en aquella época precisamente para ver cómo funcionaba, pero supongo que sí, que había suficientes lectores y que era un buen negocio. La prueba es que muchísimas editoriales se dedicaron a esto, igual se dedicaban a otra cosa, pero pensaron que el mundo del cuadernillo, del cómic en formato cuadernillo, pues era un buen negocio para dedicarse, ¿no? Y entonces es lo que tú dices, de cómic femeninos habían como muchísimos, yo que sé, un centenar, 200, pero es que el de cómic masculino había el doble, el triple, y bueno, era muchísimo material que aparecía cada semana. Pero bueno, no sé, ya te digo, supongo que los niños debían comprar uno o dos, luego otro compraba dos más, el otro no sé qué, se los intercambiaban, o sea que igual un niño podía acabar leyendo 10 cómics perfectamente a la semana. Sí, sí. La verdad que, según le he comentado a mi madre dice que leía algunas de estas historias, sobre todo los de princesa. También le gustaban las vidas ejemplares y luego los de humor. Los tebeos de humor, pues eran los que ella más os leía con más ilusión, ¿no? Y ya por último, comentas que incluso algunas mujeres eran mejores que los hombres, y me gustaría que nos dijeras quién era para ti la mejor dibujante de esta historia, y si nos puedes desvelar el seudónimo de algunos de los hombres que escribían con nombre de chica para que no se supiera que eran ellos, o con otro nombre, o con un nombre distinto. Vale, a ver, yo, mis dibujantes favoritas, pues bueno, también porque las he conocido como persona y he hablado con ellas y todo eso, han sido María Pascual, que Sí. he estado siempre presente desde mi infancia, y luego Carmen Bárbara, que también era una dibujante todoterreno, y además son buenas personas, y hablas con ellas y te explican todo, y bueno, lo he pasado muy bien con estas mujeres. Y de los cómics, de los otros de seudónimos, pues poca cosa más puedo decirte de lo que aparece en el libro. Es que el problema que he tenido a la hora de buscar datos de algunas biografías es precisamente que no había ningún dato. Sí. Entonces, bueno, pues a veces conocemos autores o creemos que conocemos un autor, al menos por un nombre, pero es que no es muy, muy, muy complicado de encontrar más datos de los que al menos yo he puesto aquí en el libro. De momento, pues mira, es lo que hay, lo siento. Bueno, pues Guillem Medina, nos quedamos con esa frase de esas dos autoras, que eran buenas personas, que no hay nada más importante que encontrarse con buenas personas, y por supuesto también nos quedamos con el título de tu libro para que muchos de nuestros oyentes pues puedan comprarlo para leerlo o para regalarlo. El libro en cuestión se titula Mari, Noticias y otras heroínas de los tebeos para niñas, de Diablo Ediciones. Muchísimas gracias como siempre. Un abrazo. A vosotros y espero que os guste el libro.